Hay algo que siempre me ha parecido fascinante cuando leo las escrituras. A veces, nombres antiguos esconden historias que todavía resuenan en el mundo moderno. Y una de esas historias comienza con una pregunta inquietante que muchas personas se hacen hoy. ¿Es posible que un país actual aparezca mencionado en la Biblia, un libro escrito hace miles de años? Cuando empecé a investigar este tema, descubrí algo que cambió por completo mi forma de ver ciertos pasajes bíblicos. El país que hoy conocemos como Irán no siempre fue llamado así. Durante la mayor parte de la historia antigua, ese territorio era conocido como Persia. Y ese nombre aparece varias veces en las escrituras. Eso significa que cuando la Biblia habla de Persia, está hablando de una civilización real, poderosa, influyente y profundamente conectada con algunos de los eventos más importantes del pueblo de Israel. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque Persia no aparece en la Biblia solo como una nación más entre muchas. En varios momentos, juega un papel sorprendente dentro del desarrollo de la historia bíblica, a veces como aliada inesperada, otras veces como parte de visiones proféticas que describen el futuro de los imperios. Cuando leo esos pasajes, no puedo evitar imaginar cómo habría sido el mundo en aquel entonces. Imperios levantándose, reyes conquistando territorios, pueblos enteros cambiando su destino en cuestión de años. Y en medio de todo eso, los profetas escribiendo visiones que parecían mirar mucho más allá de su propio tiempo. La Biblia no es solo un libro espiritual. También es un registro histórico que menciona naciones reales, gobernantes reales y conflictos que marcaron la historia del mundo antiguo. Y Persia era una de esas potencias. De hecho, hubo un momento en el que este imperio se volvió tan poderoso que dominaba gran parte del mundo conocido. Sus reyes gobernaban sobre territorios inmensos, sus ejércitos eran temidos y su influencia se extendía desde Asia hasta regiones cercanas al Mediterráneo. Pero lo que más me llama la atención es que la Biblia no presenta a Persia simplemente como un imperio más. Hay momentos en los que parece que su papel dentro de la historia tenía un propósito mucho más grande. Y para entender por qué Persia aparece en tantas partes de las escrituras, primero tenemos que viajar al momento en que este imperio comenzó a levantarse y a cambiar el curso de la historia. Porque la verdadera historia comienza cuando un hombre apareció en escena y transformó para siempre el destino de Persia, y también el del pueblo de Israel. Su nombre era Ciro el Grande, y lo que hizo marcaría el inicio de uno de los imperios más influyentes de toda la historia bíblica. Cuando pienso en el surgimiento de los grandes imperios de la antigüedad, hay uno que siempre destaca por la velocidad con la que cambió el equilibrio del mundo. Y todo comenzó con un líder que pocos habrían imaginado que transformaría la historia. Ese líder fue Ciro el Grande. Antes de su aparición, Persia no era el centro del poder mundial. Era simplemente una región más dentro del complejo mapa de pueblos y reinos que existían en el antiguo Medio Oriente. Pero algo cambió cuando Ciro comenzó a expandir su influencia. En poco tiempo, su liderazgo y sus estrategias militares le permitieron conquistar territorios que parecían imposibles de controlar. Ciudades fortificadas cayeron bajo su dominio, reinos completos pasaron a formar parte de su imperio, y Persia empezó a convertirse en una fuerza imposible de ignorar. Mientras leía sobre ese periodo histórico, no podía dejar de imaginar cómo debió sentirse vivir en un mundo donde las fronteras cambiaban constantemente, donde un rey podía surgir de repente y transformar el destino de millones de personas. Pero lo que hace que esta historia sea aún más interesante es que Ciro no solo aparece en los registros históricos, también aparece en la Biblia. En los relatos bíblicos, su nombre está vinculado con un momento crucial para el pueblo de Israel. Después de años de exilio, fue precisamente bajo el gobierno de este rey persa que los judíos recibieron permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Esa decisión marcó un punto de inflexión en la historia del pueblo de Dios. Cada vez que reflexiono sobre ese evento, me parece increíble pensar que un emperador de una nación extranjera terminaría desempeñando un papel tan importante dentro del plan que los profetas habían anunciado. Y Ciro no fue el único gobernante persa que aparece en las escrituras. Otros reyes como Darío y Jerjes también gobernaron durante momentos decisivos de la historia bíblica. Durante su reinado ocurrieron eventos relatados en libros como el libro de Esther y el libro de Esdras. Lo sorprendente es que Persia, a diferencia de otros imperios que oprimieron a Israel, en ciertos momentos permitió que la nación sobreviviera y reconstruyera su identidad. Pero incluso mientras Persia alcanzaba la cima de su poder, algo más estaba ocurriendo. En otra parte del mundo antiguo, un hombre estaba teniendo visiones que describían el surgimiento y la caída de los imperios mucho antes de que esos eventos sucedieran. Ese hombre era el profeta Daniel, y las visiones que recibió revelarían algo sorprendente sobre el destino de Persia. Cada vez que leo las visiones registradas en el libro de Daniel, siento que estoy entrando en uno de los pasajes más misteriosos de toda la Biblia. Daniel no solo hablaba sobre el presente de su tiempo. Sus visiones parecían describir el futuro de imperios que aún ni siquiera habían alcanzado su máximo poder. Una de esas visiones menciona un símbolo muy particular, un carnero con dos cuernos. Al principio puede parecer una imagen extraña, casi enigmática, pero cuando Daniel recibe la interpretación, el significado se vuelve claro. Ese carnero representa el imperio de los medos y los persas, una potencia que dominaría gran parte del mundo antiguo. Cuando pienso en esto, me impresiona imaginar que estas palabras fueron escritas mucho antes de que Persia alcanzara su punto máximo de poder. Daniel describe cómo ese imperio se expandiría con fuerza, conquistando territorios y estableciendo su dominio sobre otras naciones. Y si miramos la historia, eso es exactamente lo que ocurrió. Persia se convirtió en uno de los imperios más vastos y organizados de su tiempo.
Pero lo que hace que estas visiones sean aún más fascinantes es que Daniel no solo describe el surgimiento de Persia, también habla de algo que muchos imperios a lo largo de la historia han descubierto tarde o temprano. Ningún poder humano dura para siempre. En las visiones de Daniel, cada imperio tiene su momento de ascenso, y luego su caída. Eso me lleva a reflexionar sobre una verdad que aparece constantemente en las escrituras. Los imperios pueden parecer invencibles en su momento, pero la historia demuestra que incluso las civilizaciones más poderosas eventualmente cambian o desaparecen. Y Persia no sería la excepción. Sin embargo, la historia bíblica no termina simplemente con el ascenso y la caída de imperios antiguos. Hay pasajes proféticos que algunos intérpretes creen que apuntan mucho más allá de la historia antigua. Textos que mencionan alianzas de naciones, conflictos futuros y eventos que aún generan debate entre quienes estudian las profecías bíblicas. Uno de esos pasajes aparece en un libro que ha intrigado a lectores durante siglos, el libro de Ezequiel. Y lo que aparece en ese capítulo ha llevado a muchos a preguntarse si Persia, el antiguo territorio del actual Irán, podría tener un papel en eventos proféticos que todavía no han ocurrido. Cada vez que leo las visiones registradas en el libro de Daniel, siento que estoy entrando en uno de los pasajes más misteriosos de toda la Biblia. Daniel no solo hablaba sobre el presente de su tiempo. Sus visiones parecían describir el futuro de imperios que aún ni siquiera habían alcanzado su máximo poder. Una de esas visiones menciona un símbolo muy particular, un carnero con dos cuernos. Al principio puede parecer una imagen extraña, casi enigmática, pero cuando Daniel recibe la interpretación, el significado se vuelve claro. Ese carnero representa el imperio de los medos y los persas, una potencia que dominaría gran parte del mundo antiguo. Cuando pienso en esto, me impresiona imaginar que estas palabras fueron escritas mucho antes de que Persia alcanzara su punto máximo de poder. Daniel describe cómo ese imperio se expandiría con fuerza, conquistando territorios y estableciendo su dominio sobre otras naciones. Y si miramos la historia, eso es exactamente lo que ocurrió. Persia se convirtió en uno de los imperios más vastos y organizados de su tiempo. Pero lo que hace que estas visiones sean aún más fascinantes es que Daniel no solo describe el surgimiento de Persia, también habla de algo que muchos imperios a lo largo de la historia han descubierto tarde o temprano. Ningún poder humano dura para siempre. En las visiones de Daniel, cada imperio tiene su momento de ascenso, y luego su caída. Eso me lleva a reflexionar sobre una verdad que aparece constantemente en las escrituras. Los imperios pueden parecer invencibles en su momento, pero la historia demuestra que incluso las civilizaciones más poderosas eventualmente cambian o desaparecen. Y Persia no sería la excepción. Sin embargo, la historia bíblica no termina simplemente con el ascenso y la caída de imperios antiguos. Hay pasajes proféticos que algunos intérpretes creen que apuntan mucho más allá de la historia antigua. Textos que mencionan alianzas de naciones, conflictos futuros y eventos que aún generan debate entre quienes estudian las profecías bíblicas. Uno de esos pasajes aparece en un libro que ha intrigado a lectores durante siglos, el libro de Ezequiel. Y lo que aparece en ese capítulo ha llevado a muchos a preguntarse si Persia, el antiguo territorio del actual Irán, podría tener un papel en eventos proféticos que todavía no han ocurrido.